Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, el programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, con la conducción de Leonardo Salas. Contexto 360, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas aquí en CRC 89.1 Radio. Bueno, pues feliz tarde de febrero, semana ya que empezamos hoy 10 de febrero y con muchos elementos para conversar. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Y les adelanto que hoy vamos a conversar sobre precios de medicamentos. Pero antes de eso, vamos a nuestra sección del día histórico. ¿Qué pasaba un día como hoy? ¿Qué pasaba un 10 de febrero, allá en 1966? Por ejemplo, sucedía que la Real Academia Española aceptaba nuevos vocablos, por ejemplo, alunizar. Y sí, en la década de los 60, la Real Academia amplió su diccionario en términos que hoy quizá nos parecen obvios, como alunizar, por ejemplo, que describía el descenso y la llegada de naves espaciales a la superficie de la Luna. Aquí el elemento interesante también es que estas palabras han sido usadas o de manera informal o también en medios, por periodistas, etcétera, antes que su aceptación académica, es decir, nacieron antes por el uso habitual en la sociedad, que fueran propiamente usadas en términos académicos. Y alunizar, que es la palabra que hoy estamos viendo en la historia, se volvió de uso común precisamente tras las misiones espaciales de la NASA, especialmente la del Apolo 11. Fue un término que se convirtió en algo de uso común para la época. Bueno, pasando a 1996, en Estados Unidos, si alguna vez escucharon de Deep Blue, Deep Blue, pues era una computadora de la época y que derrotó por primera vez a Garry Kasparov, aquel ajedrecista famoso. Fue algo histórico porque eh, involucró el ajedrez y la computación. Y en este caso, Deep Blue, como una supercomputadora de IBM, vencía por primera vez al campeón mundial Garry Kasparov. Esto en una partida oficial de ajedrez. Aunque Kasparov, hay que decir que terminó ganando ese encuentro 4-2, pero esas dos victorias parciales que tuvo la máquina fue ya desde esa época, 1996, suficiente para encender el debate sobre la inteligencia artificial. Y pues bueno, vean todo lo que ha pasado de esa época hasta ahora. Recordar que Deep Blue podía procesar hasta 200 millones de posiciones por segundo. Y ese fue, como les digo, el primer gran aviso de que en el tablero de ajedrez las máquinas estaban a punto de superar la genialidad humana de un campeón mundial de altísimo nivel. Pasando al 2005, ya eso sí, en este siglo XXI en el que estamos, en Inglaterra, el príncipe, en aquel momento príncipe Carlos, anunciaba su boda con Camila Parker tras años de especulación en la prensa británica, en la prensa mundial. El príncipe Carlos de Gales, que hoy es rey, hay que recordar eso, pues anunciaba su compromiso con Camila Parker Bowles. El enlace oficializó una relación que había sido muy comentada desde los 80 y que transformó la vida de la familia real británica. En realidad este anuncio, como les digo, fue en febrero, pero se casaron un 9 de abril del 2005 en una ceremonia civil bastante discreta. Posteriormente tuvieron su bendición religiosa, pero a partir de ese momento Camila asumió el título de duquesa y conforme han pasado los años, a pesar de que no era muy aceptada por la sociedad británica, hoy hay que decir que ha aumentado precisamente esa aceptación por parte de la ciudadanía allá en el ejercicio de la corona británica. Pues bueno,
Vamos ya con el tema de fondo en contexto 360. Hoy queremos hablar de precios de medicamentos y pues ya están con nosotros los invitados de esta tarde, don Eduardo Giliberto, que es presidente de la Cámara Costarricense de la Salud, y el doctor Larry Ramírez Chavarría, quien es representante de la cooperativa farmacéutica Farmacop. Y justamente ellos pues vienen a comentarnos en particular para este programa de diversos elementos relacionados con, pues, con los medicamentos y pues en particular también con un nuevo decreto que vendría o se propone más bien que regule algunos márgenes de comercialización de medicamentos y pues queremos ver cuáles son las repercusiones que ellos ven que esto podría traer al sector farmacéutico. Así que, pues bueno, primero saludo a don Eduardo Giliberto, como les digo, presidente de la Cámara Costarricense de la Salud. Don Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a Contexto 360. Buenas tardes, don Leonardo. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder estar hoy día con ustedes compartiendo este tema tan importante para todos. Sin duda alguna, sumamente importante. Todos tenemos que ver con medicamentos, ya sea porque lo usamos o porque alguien en la familia los necesita. Y también le doy la bienvenida al doctor Larry Ramírez, que como les decía es representante de Farmacop. Bienvenido también, don Larry. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí compartiendo con usted, Leonardo, y con don Eduardo y conversar un poco sobre este tema tan importante y tan trascendental en los costarricenses y por supuesto en las farmacias en las cuales estoy aquí representando el día de hoy. Efectivamente, y por ahí vamos a empezar. Tal vez, don Giliberto, cuéntenos un poco, pues, qué es lo que hace la Cámara Costarricense de la Salud, cuál es su relación precisamente con el tema de los medicamentos, para que nuestra audiencia tenga, pues, por explicado el papel suyo aquí en esta tarde. Encantado. La Cámara Costarricense de la Salud es una instancia que reúne a múltiples actores del mundo de la salud privada, desde laboratorios farmacéuticos, droguerías, que son las que hacen el rol de distribución, farmacias, laboratorios clínicos, hospitales y clínicas privadas, todo lo que tiene que ver con turismo médico, odontólogos, estudios jurídicos que están asociados al mundo de la salud. En definitiva, es un universo muy amplio de distintos quehaceres privados que están en el entorno de la salud. Y nuestro rol fundamental es ser un agente que contribuya con mejorar y aumentar el acceso a la salud para todos en Costa Rica, jugando muchas veces también un rol de conexión entre el mundo privado y el mundo público para poder contribuir a esto. Sin duda alguna, pues una tarea muy importante para el tema que nos reúne hoy. Y don Larry, precisamente, bueno, usted mencionaba que pertenece y viene aquí en representación de Farmacop. Cuéntenos qué es Farmacop, cuál es el papel que ustedes cumplen también en este tema de los medicamentos. Farmacop es una cooperativa de farmacias independientes. En Costa Rica, los modelos de farmacias que encontramos a nivel privado, porque están también las farmacias de la caja, pero eso es otro universo aparte, se pueden dividir en farmacias de cadena, que son aquellas en las cuales tienen el mismo nombre en diferentes cantones y casi siempre están enfocados en las cabeceras de los cantones más populosos. Y están las farmacias independientes, que en las cuales los dueños pues es un dueño que tiene una, dos farmacias, cuando mucho tres farmacias y que están distribuidas en todo el país. Entonces digamos que ese es el universo total de las farmacias en Costa Rica. En el caso de Farmacop representamos pues a un grupo de farmacias que más o menos desde hace 8 años decidimos unirnos a través del modelo cooperativo para que a nivel de unirnos, ¿verdad? Estar juntos, podamos hacer compras en conjunto, podamos mejorar los precios, podamos dar mejores servicios, pero digamos más desde el ámbito de la farmacia independiente, como les digo, dueños hay farmacias independientes en cada lugar y más recóndito de Costa Rica usted puede encontrarlas. Sin duda alguna. Bueno, ya ahí nos Ujú. queda claro el papel de lo que es Farmacop como representante de esas farmacias independientes. Es decir, que no es, en términos sencillos, de lo que pudimos comprender es de los que no forman parte, digamos, de las cadenas tradicionales grandes que hemos visto, que tienen múltiples farmacias
a lo largo del país. Bueno, en términos sencillos Correcto. es de esa manera. Don Giliberto, desde la Cámara Costarricense de la Salud, eh, ¿ustedes cómo ven el tema de los medicamentos? Porque, pues claramente eso es un tema, como decíamos al inicio, que le interesa a toda la sociedad. eh, y hemos visto también cómo, pues, en estudios, en comparaciones, hay diferencias de precios importantes de los medicamentos. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este tema? La posición de la Cámara ha sido y sigue siendo la misma. Nosotros queremos contribuir a mejorar el acceso a los medicamentos a la gente que tiene que pagar por un medicamento en este país. Y el acceso depende de dos variables fundamentales. Una es disponibilidad, y hemos trabajado distintas instancias a través de las cuales se pueda lograr que todos los medicamentos innovadores lleguen en forma oportuna al país. Y el siguiente es precio. Para poder tener acceso uno tiene que tener disponible el producto y tiene que estar a un precio razonable y competitivo. En el tema relacionado al precio también hemos estado involucrados en distintas conversaciones con agentes del sector privado y también con gente del sector público. El 31 de julio del año pasado estuvimos precisamente en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en una reunión con la que en ese entonces era la viceministra del MEIC, doña Patricia Rojas, hoy día ministra, y con la viceministra del MINSA, doctora Mariela Marín, donde les ofrecimos como Cámara ser un agente que lograra aglutinar a todos los actores del sector privado y donde en una mesa multidisciplinaria pudiéramos entender las verdaderas causas raíz de por qué los medicamentos son más caros en este país. Porque al igual que en el mundo de la salud donde estamos, si a una persona que tiene una enfermedad le hacen un mal diagnóstico, muy probablemente el tratamiento no lo va a mejorar. Es más, el tratamiento, incluso si está errado, podría incluso matar al paciente, ¿no? Y por eso como Cámara hemos estado tan preocupados de poder juntar a todos los actores y entender por qué los medicamentos son más caros en este país. Porque no es discusión de que en Costa Rica quien tiene que pagar por un medicamento paga más caro que en muchos otros países en Latinoamérica. Efectivamente, eso es un tema que se las trae, que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado también expectativas sobre lo que vamos a conversar hoy acá. Y a raíz de eso también uno podría incluir aquí el otro tema que nos ha reunido también y es justamente que hay una posibilidad de implementar un decreto de regulación de margen máximo de comercialización de medicamentos, así se llama. ¿Qué es lo que pretende este decreto? ¿Cómo ven ustedes? No sé si don Larry, don Eduardo, quién quisiera abordar este tema, precisamente para ver qué es este decreto de regulación del margen máximo de comercialización de medicamentos. No sé si don Larry, usted nos quiere abordar ese tema, por Sí, favor. claro, con mucho gusto. Este decreto es un decreto que salió el año pasado a consulta pública, casi que a entre finales de noviembre e inicios del mes de diciembre, en el cual se busca establecer márgenes máximos de comercialización en la cadena de distribución del medicamento desde el punto de vista de las droguerías y las farmacias. En este caso denominado en el decreto mayoristas y minoristas, en el cual en promedio más o menos a los mayoristas, perdón, les pone un margen máximo que ronda el 17.5, es variable dependiendo de algunas líneas, y en el caso de las farmacias es variable entre un 25 hasta un 35, dependiendo de la categoría también que esté. Entonces, digamos que ese es el tope que está imponiendo como margen de ganancia en cada una de estos dos, digamos, eslabones de la distribución del medicamento en Costa Rica y que tienen que ver con el precio, ¿verdad? Lógicamente, que digamos, hay el distribuidor o la droguería tiene un porcentaje de ganancia que utiliza para satisfacer todas las necesidades operativas que tiene, al igual que lo hace la farmacia, ¿verdad? Y lo que quieren es ponerle un tope a eso, ¿verdad? No es una regulación tácita en el sentido de que te digan que un medicamento tiene que valer X o Y precio, ¿verdad? Como sucede en otros países. Pero sí es muy restrictivo porque al final te pone un tope máximo de hasta dónde y cómo puede uno, ¿cómo se llama en ese caso?
marcar sus productos o tener la utilidad. Y ahora en el mes de enero ya fue firmado por el presidente y entra a regir la próxima semana, el 17 de febrero. Entonces, un poco la crónica de este decreto, dentro de las intenciones que ha tenido el gobierno de don Rodrigo Chávez desde el inicio de su gobierno de controlar un poco el precio de los medicamentos. Entonces, esa es la explicación un poquito de este decreto. Claro, ahora la pregunta es, ¿consideran ustedes que esto efectivamente va a provocar que los precios disminuyan, que el consumidor vea que esas medicinas van a estar más baratas? Y lo pregunto desde este punto de vista, si el decreto lo que busca es de alguna manera ponerle un tope con base en eso que usted mencionaba de los porcentajes a esas ganancias, eh, ¿será que entonces los medicamentos están en nuestro país caros solo porque los que los venden quieren ganar más de la cuenta? ¿Se resuelve con este decreto el tema de un precio económico o adecuado o por lo menos más parecido a lo que encontramos en otros países vecinos de Costa Rica? Sí, si me permite, don Leonardo, a mí Claro, me gusta adelante. responderle de dos puntos de vista. El primero tiene que ver con la justificación y el segundo con el impacto real que esto va a tener. Para que el Estado, a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ejerza un rol de control de los precios en el sector privado, de acuerdo a la ley de competencia 7472 y como se señala en su artículo 5, deben cumplirse ciertas condiciones. Tiene que haber un mercado oligopolístico con poder de mercado y además que los actores demuestren abuso de esa condición con el consumidor, en este caso un paciente. Y hay que decir que la propia Coprocom, en un estudio presentado hace algunos días, señaló que ni en las droguerías o distribuidoras farmacéuticas de este país, ni en las farmacias esas condiciones se daban. Es más, el estudio Coprocom señala que cualquier medida de control de márgenes no va a producir los efectos esperados, porque como don Larry bien decía, si a la droguería le fijan un 17% de margen, y hoy día una droguería trabaja con un margen entre un 13 y un 14% en términos promedios, no va a haber impacto. Y si la farmacia, una farmacia de formato de precio bajo, como hay muchas en este país, que trabajan con márgenes entre un 20 y un 23%, si le ponen un tope de margen entre un 35 y un 37, tampoco va a haber necesariamente una baja efectiva de los precios. Entonces, aquí se van a producir varias cosas que nos resultan preocupantes. La primera y más importante es frustración en la población, porque no va a tener el cumplimiento de la promesa esperada, ¿no es cierto? La segunda es que si uno entiende este mercado un poquito mejor, uno se da cuenta que este mercado tiene tres tipos de productos: los innovadores, los genéricos de marca y los genéricos. Y los tres se venden a precios distintos. Y voy a intentar darle un ejemplo matemático rápido para que se entienda. El precio promedio de un innovador son 15.000 colones. El precio promedio de un genérico de marca, 8.000 colones. Y el precio promedio de un genérico son 6.000 colones. Para la misma molécula, es el mismo producto, los tres son el mismo producto, producen lo mismo y atacan la misma patología. Sin embargo, los márgenes que se trabajan en cada una de esas categorías son distintas. Normalmente el margen de un innovador es un 10%, del orden de un 10%. Entonces, la farmacia, los asociados de Don Larry o las farmacias de cadena, se ganan 1.500 colones porque si venden a 15.000 y tienen un 10 de margen, ganan 1.500. El genérico de marca, que vale 8.000, tiene del orden de un 20% de margen, o sea, se ganan 1.600 pesos. Y el genérico, que es la alternativa más barata para el paciente, que vale 6.000, normalmente tiene un margen entre un 40 y un 50%. Eso hace que tenga una contribución para la farmacia de 2.400 pesos. Es el que más dinero le deja en la farmacia. Pero se produce un elemento virtuoso porque la farmacia gana más dinero con el producto que es más conveniente para el paciente. Si yo fijo un solo margen para las tres categorías, lo que va a pasar es que precisamente el genérico va a ser el que va a tener la menor contribución. Si yo le fijo un 20%, solo para hacer el ejercicio matemático, a esos mismos tres precios, el innovador va a dejar 3.000
el genérico de marca va a dejar 1.600 y el genérico va a dejar 1.200. Entonces, esto sí produce un impacto negativo en la contribución del negocio, que para los actores más pequeños puede ser tremendamente incidente. Entonces, el segundo o tercer elemento de preocupación es que este es un decreto que muy probablemente sí va a producir un impacto en los actores más pequeños. Y le agrego un elemento adicional. En el eslabón de las droguerías, el decreto dice que si hay dos droguerías que una le vende a la otra, ese 17% de margen se lo tienen que compartir entre los dos porque no pueden superar el 17%. Y esto es tremendamente grave porque ¿cómo hace la droguería de la cooperativa que representa a don Larry Ramírez cuando le compra a otra droguería para saber qué precio fija y no incumplir el decreto? La única forma que tiene de hacerlo es preguntándole a su proveedor cuál es su costo y cuál es su precio. Y eso está penado por la ley de competencia. Entonces es gravísimo porque lo que el decreto obliga cuando hay dos droguerías a que éstas compartan información sensible que está penada por la ley. Entonces los obligan a incumplir la ley. Y por otro lado, supongamos que matemáticamente se produjera la magia y ambos dicen compartamos el margen, 8,5 para ti, 8,5 para mí. La pregunta es qué negocio sobrevive con un 8,5 de margen bruto. Paga sus gastos y todo viviendo con 8,5 de margen bruto. Entonces, nosotros creemos que el decreto no solo no va a producir el efecto deseado, sino que va a producir una serie de elementos negativos en el mercado, afectando la competencia o la competitividad de los más pequeños y la sobrevivencia de los más pequeños, lo cual nos parece gravísimo, y obviamente dejando incumplida la promesa al consumidor que es bajar el precio de los medicamentos. Bueno, muchos elementos para discusión y para análisis, don Eduardo. Antes de volver con don Larry, me devuelvo un poco a lo que usted mencionaba, don Eduardo. ¿Será entonces que este decreto está mal hecho? Es decir, no refleja lo que pasa realmente en la industria farmacéutica del país, tiene que ver con una mala estimación, un mal análisis de esos márgenes de ganancia, no se están ponderando todos los elementos, es una lectura muy simplista de cómo funciona el mercado de los medicamentos en Costa Rica y que por tanto produce esos efectos adversos. Bueno, nosotros creemos que sí y no lo decimos nosotros. El estudio con el cual el MEIC justifica esta medida dice que las droguerías trabajan márgenes del orden del 84%. El estudio de Coprocom dice que del orden del 20%. El estudio del MEIC dice que las farmacias, como Larry decía, trabajan márgenes del 56%. Coprocom señala entre un 15 y un 17%. Entonces, hay una diferencia muy grande entre dos estudios de la misma industria, ¿no? Y si quien tiene razón es Coprocom, efectivamente el decreto no va a producir el efecto. Y yo tengo que decirle con todo respeto y con absoluta conciencia de lo que digo, que a nosotros nos preocupa que la ministra del MEI diga en instancias como el conversatorio de la Cámara de Comercio la semana pasada, que reconoce que el estudio es imperfecto e incompleto, pero que esto que están haciendo es un experimento. Estoy repitiendo textual la palabra que ella dijo. A nosotros nos parece muy grave hacer experimentos que pongan en riesgo a distintos actores del mercado. Sobre todo cuando se trata de temas de la salud. Bueno, si eso es así, a mí me parece inaudito que se estén haciendo ese tipo de afirmaciones, ¿no? O sea, estamos jugando con la salud de las personas. Pero volvamos al decreto, don Larry. ¿Cree usted, y usted que representa a estas farmacias independientes, que esto va a terminar ahogándolos, va a terminar sacándolos del mercado? ¿Qué es lo que usted considera que va a pasar con este decreto que ya, según nos dijo don Eduardo, y por lo que el gobierno ha mencionado, entraría de hoy en 8 a regir? La explicación de don Eduardo fue muy clara, ¿verdad? Digamos, si lo hablamos en términos médicos, si usted tiene un mal diagnóstico,
usted da un mal tratamiento, ¿verdad? Y es o el tratamiento equivocado, y eso es como yo definiría lo que está sucediendo con el decreto. O sea, el decreto y el estudio bajo el cual el decreto se basa, realmente a uno le es sorprendente leer esos números, como los que decía don Eduardo, porque son irreales. O sea, yo no entiendo esas comparaciones, ¿dónde las sacan? Utilizan precios internacionales de economías y países que son completamente diferentes a Costa Rica. Bien sabemos que nuestro país es un país con muchos beneficios a nivel social, pero con cargas sociales enormes para cada uno de los actores. Entonces, cuando uno ve esa justificación y ve de dónde sacan esos márgenes y justifica un decreto que no sé si don Eduardo tiene usted chance de verlo, tiene 7 artículos. O sea, trata de organizar, ordenar o de controlar un mercado que es sumamente complicado, un mercado en el cual hay múltiples actores, un mercado bastante difícil en su estructura con 7 artículos, en los cuales nada más se especifican unas categorías terapéuticas, pone unos porcentajes, de ahí dicen máximos y mínimos, más bien máximos, perdón, nada más de márgenes y listo. ¿Qué es lo que eso impacta a la farmacia independiente? Bien lo decía don Eduardo, yo doy un ejemplo de las 3 categorías de medicamentos. Que una farmacia independiente típica en Costa Rica, usualmente usted encuentra al farmacéutico, al dueño, ¿verdad? En la mayoría de los casos, con 1 o 2 personas trabajando para él. Algunas son más grandes, sí existen algunas independientes que son muy grandes, pero en general, ¿verdad? Digamos, son farmacias que sobreviven mucho a través de la consulta, a través de la recomendación y mucho de ese medicamento que le genera más utilidad, que ese medicamento genérico que es el más barato. Si usted hace una encuesta en Costa Rica, y le aseguro que es así, la gente no se queja por la pastillita para el dolor que le vale 200 colones. Es así de simple. La gente se queja del tratamiento para tratar su depresión o tratar su diabetes que cuesta 50.000, 30.000, 40.000 colones. Y esos no son los tratamientos que las farmacias independientes venden, ¿verdad? Y si las venden con un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿con qué sobreviven? ¿Qué es lo que utilizan para sobrevivir? Utilizan aquellos medicamentos que tengan un margen más alto y que por volumen puedan vender. Entonces, analgésicos, cosas para el dolor de estómago, todas esas consultas de la gripe que las personas llegan a las farmacias, si usted le pone un tope a ese margen, no va a haber forma de compensar lo que está dejando de percibir por el tratamiento caro que, digamos, en ese caso no está vendiendo. Y eso, lógicamente, va a llevar a que poco a poco estas farmacias con sus costos operativos pues vayan a cerrar. Es así de simple. Por eso ese experimento que habla don Eduardo, que dice la ministra, eso no es para experimentar. O sea, esto usted experimenta con otras cosas, no sé, experimenta haciendo un modelo o haciendo números correctamente. Usted no experimenta con el trabajo y el arroz y los frijoles de las personas. Es que es ahí donde uno se indigna al ver esto, porque estamos hablando de que las farmacias, muchas de ellas están en manos de mujeres, porque las farmacéuticas, hay más farmacéuticas que farmacéuticos, es mucha dependiente es mujer. Hablamos de un encadenamiento enorme y vamos a ser los primeros damnificados en este tipo de decreto, que tras de eso, ¿verdad? Don Eduardo no lo mencionó, pero nosotros hace unos días, con ayuda de la Cámara, mandamos todos en conjunto una serie de dudas, porque son páginas y páginas de dudas, porque es un decreto de 7 artículos, en el cual no especifica cómo nos van a inspeccionar. No sabe, es más, uno no tiene ni la menor idea quién va a llegar a inspeccionarlo. Uno no sabe cuáles son las multas, que si le van a llamar la atención, que si le van a cerrar a uno el negocio. O sea, son cosas muy, muy complicadas, ¿verdad? Y realmente está tentando y estamos muy asustados desde la cooperativa y en general el resto de organizaciones de farmacias independientes, porque nosotros sabemos que con márgenes superiores o márgenes que nos pongan un tope en aquellas líneas de productos que nosotros le ganamos más, no nos va a dar, no da la cobija. Es que es muy fácil, porque don Eduardo dio un dato. Cuando usted agarra y pondera todas las líneas de una farmacia, que usted sabe que hay farmacias que venden champús y venden prensas, a como venden medicamentos, cuando usted pondera todo eso, no llegamos al 17, 18% de margen de utilidad. ¿Entiende? Entonces, digamos, entre lo más caro y lo más barato, ahí usted va compensando y llega al 17, al 18. Entonces, esas expectativas
que del decreto no se van a dar. Yo vi la conferencia de prensa donde hablaban, un producto vale en Nicaragua 4.800, en Costa Rica 9.000 y resto. Entonces vamos a hacer algo porque juegan con ese margen del 80 y resto por ciento que dice don Eduardo. Entonces, cuando usted dice eso, usted sabe que ni siquiera, aunque la farmacia le margine cero, ni aunque las distribuidoras o la droguería le marginen cero, nunca va a costar lo que piensa la gente que va a costar o que el gobierno piense que quiere que cueste. O sea, es imposible porque a Costa Rica llegan los medicamentos más caros. O sea, el pecado original aquí es que el laboratorio fabricante a Costa Rica le vende más caro, el laboratorio que le vende a las droguerías. Entonces, voy a parafrasear aquí a don Rodrigo, hay un banco de tres patas. Una pata es el laboratorio, una pata la droguería, junto con los codistribuidores, y otra pata es la farmacia. Si usted le entra a la pata de la droguería y a la pata de la farmacia, que ya están en competencia de hace años, porque el mercado de farmacias en Costa Rica, desde hace más o menos 20 años, es un mercado caníbal. Han cerrado cualquier cantidad de farmacias. Es una guerra. Entonces, ¿cómo usted va a regular un mercado que está compitiendo? Es imposible. Si yo pongo las cosas caras, cierro el chinamo y listo. ¿Por qué? Porque no puedo vender caro. Si vendo caro, me saca de mercado las farmacias de modelo de precio bajo. Y le agrego otra cosa, don Larry. Adicionalmente, es un mercado tan caníbal que además se ha facilitado para los consumidores el tema de buscar el medicamento, porque usted ahora con la herramienta del WhatsApp escribe a la farmacia que le dé la gana, perdón la expresión, pero así es, usted compara y decide dónde comprar, y usted va a comprar donde le sea más barato. Entonces, eso usted lo tiene en cuestión de minutos, tiene usted el comparativo de poder ver dónde escoge para poder comprar. Es decir, hay una guerra en el mercado y el que venda más barato, ese es el que le termina no comprando. Y lo mismo sucede en el mercado de las droguerías. En estos días, esta semana, por cierto, es semana en la cual, digamos, hay ciertas ferias que hacen las droguerías y entonces está uno aquí, ¿verdad? Con el papelito. ¿Cuánto me la vende fulana? ¿Cuánto? Y cuando usted lo ve, no hay diferencias significativas. Eso significa que los costos operativos de ellos, que la estructura de ellos no da para tampoco bajar ahí a un 30, un 40%. Y hay algo, disculpen, ahí que monopolicé un poco, muy importante. Costa Rica es un mercado que se comporta muy diferente a otros mercados. En Costa Rica se vende el porcentaje más fuerte, 70, 75% de medicamentos del sector privado, ¿verdad? Porque hay que entender que la caja tiene más del 80% del mercado de medicamentos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ese pedacito, esa tajada de queque, ¿verdad? La mayoría de esa tajada de queque es de medicamentos originales o innovadores que mencionaba don Eduardo, y son los más caros, ¿verdad? Entonces, igual, usted va a ponerle tope a genéricos de todas las categorías cuando sigue siendo la queja del tico el medicamento más caro que usualmente es de prescripción médica, ¿verdad? Entonces, qué va a suceder? ¿Se van a imaginar que va a costar la mitad? Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque en otros mercados más bien el genérico es el medicamento que más se vende y por eso la gente nota un cambio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el tico todavía compra caro creyendo que caro es mejor, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué va a solucionar esto? Y tal vez para ser ya puntual, eso no va a bajar el precio nada. Y si se da un cambio, es el cambiecito que va a mover así, poquitico, poquitico. Pero yo tengo realmente todo muy claro. Hay líneas que van a subir de precio. Se lo aseguro. ¿Por qué razón? Porque las líneas de más movimiento son más subsidiadas por parte de la droguería que las líneas de medio movimiento. Al ponerle un tope a todo, las droguerías van a tener que subir el precio en las líneas que antes subsidiaban. Bueno, pues estamos acá en Contexto 360 en CRC 89.1 Radio, conversando precisamente sobre el precio de los medicamentos a raíz de un decreto que va a salir ya a vigencia el próximo lunes 17 de febrero y que por lo que nuestros invitados nos están comentando, en lugar de que se produzca el efecto de una disminución en el precio de los medicamentos para que usted y yo, estimado oyente, podamos tener medicamentos a un precio más barato, pues no se va a dar tal efecto y más bien, aquí vuelvo con don Eduardo, podría ser entonces, o es esto, don Eduardo, usted empezó diciendo que uno de los eslogan y una de las promesas de campaña del actual gobierno era bajar los medicamentos, cosa que no se ha dado, eso hay que ser claros. ¿Será que esto se convertirá en este último año
de gobierno en un decreto que se piensa plantear precisamente como para generar esa expectativa de que van a bajar los medicamentos, pero es un decreto que ya nos decía don Larry, de 7 artículos para poner, eh, para buscar bajar el precio de los medicamentos de un sector o de un mercado tan complicado, que ya ustedes nos decían que tiene varias patas, ¿verdad? El tema de los medicamentos. ¿Será que con esto es una expectativa que no se nos va a cumplir, que a final de cuentas podría terminar por concentrar más el mercado de las farmacias en algunas pocas, quizás en las más grandes? Sí, gracias, don Leonardo. Yo quiero decir que nosotros vemos eso con preocupación. Nosotros estamos convencidos y concuerdo absolutamente en las palabras de don Larry, que el decreto va a ser otra medida que no va a producir el efecto buscado. Nosotros como Cámara no solo estamos preocupados, sino que estamos muy ocupados en el tema y hemos acogido a farmacias, a todas las farmacias que han querido y todas las droguerías, sean estas afiliadas o no a la Cámara de la Salud, para apoyarlos en este proceso. Y juntamos, como decía don Larry, todas las inquietudes y enviamos una carta el 30 de enero pasado con todas las inquietudes respecto del decreto y estando a 7 días de que el decreto inicie, no hemos tenido ninguna respuesta respecto de dudas muy relevantes, de no solo cómo va a operar, cómo se va a fiscalizar, etcétera, ¿no? Y también el 5 de febrero recién pasado reiteramos en una carta a la ministra de Salud y vicepresidenta de la República y a la nueva ministra del MEIC nuestra invitación como Cámara de lograr juntar a todos los actores y que tengamos una mesa interdisciplinaria público-privada de libros abiertos donde podamos entender cómo de verdad tomamos medidas para que efectivamente los medicamentos sean más baratos en este país. Creemos que el decreto no va a funcionar, pero peor aún, nos preocupa que el decreto efectivamente pueda producir elementos contrarios a lo que deberían ser los objetivos del MEIC, como son concentrar más un mercado como el mercado de las droguerías o las farmacias. Bueno, y además, don Eduardo, me imagino que usted por la función que desempeña conoce también lo que ha pasado en otros mercados, ¿no? Es decir, hemos visto también intentos fallidos en otros mercados cuando se ha querido hacer regulaciones de este tipo, y no sé por qué viene a mí a mi cabeza eh, un poco lo que se quiso hacer aquí también con el tope de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, y produjo un efecto totalmente indeseado. Pero vuelvo al tema de los precios de los medicamentos. Ya tenemos mucha experiencia de lo que han hecho otros países como para que vengamos aquí, por lo menos desde lo que ustedes han planteado, pareciera que con un decreto simplista que no conoce bien las dinámicas de este mercado farmacéutico, a pretender bajar el precio con un articulado de 7 puntos nada más. Sí, sin duda parece poco para poder producir el efecto buscado. Y como usted bien dice, hay muchos países, no solo en la región, en el mundo, que han tomado medidas que han tenido efecto en poder tener precios, diría yo, competitivos entre los distintos países y con relación competitiva entre el mercado público y el mercado privado también. Claro. Don Larry, vuelvo con usted precisamente desde la perspectiva de las farmacias eh, independientes. ¿Qué podría suceder si ya entra en vigencia este decreto? Porque ya está ahí a la vuelta de la esquina. No pareciera que esto se vaya a detener. Por lo menos ninguno de ustedes me ha dicho que hay alguna expectativa de que esto se pueda detener. Está vivito y coleando, como diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué podría suceder en algunas zonas donde el único establecimiento disponible es precisamente una farmacia independiente, una farmacia quizá pequeña y que puede verse afectada con este nuevo tope de margen? De hecho, esas farmacias independientes de lugares más lejanos son las más susceptibles. ¿Por qué razón? Digamos en San José, Cartago, Heredia,
son lugares en los cuales las farmacias independientes que han sobrevivido a esta guerra de precios, pues digamos que de alguna u otra forma están un poco ya vacunadas, ¿verdad? No quiere decir que del todo para poder sobrevivir, pero cuando hablamos de una farmacia en un lugar muy lejano, son farmacias que los costos operativos no cambian mucho ni son muy diferentes a los de, digamos, una farmacia más cercana. Tal vez lo que puede variar un poco son los costos de los alquileres, digamos, ¿verdad? No es lo mismo alquilar en San José Centro que alquilar tal vez en Upala, o cosas por el estilo. Pero entonces el riesgo inminente es que esa farmacia cierre. El primer impacto sería el impacto de las personas que trabajan ahí. Y el impacto siguiente e inmediato, pues es lógicamente que las personas que hacían uso de esta farmacia para adquirir su medicamento no lo van a tener, ¿verdad? O puede darse lo que usted mencionaba hace un rato, que es la concentración, ¿verdad? Entonces, digamos, se vuelve una guerra de precios muchísimo más fuerte, en la cual nadie gana porque al final solo quedan damnificados. Una cadena de farmacias no va a ir a meterse en un lugar donde vive una población pequeña. Casi siempre van a lugares donde les es más rentable estar, porque tienen sus costos operativos, ¿verdad?, que tienen que cubrir. Pero la farmacia independiente es una sola farmacia, dos farmacias máximo. Una cadena de farmacias tiene más músculo para apoyarse entre ellas y distribuyen entre ellas un poco las pérdidas y las ganancias. Una farmacia independiente a veces está, como decimos los ticos, coyol quebrado, coyol comido. Entonces llega usted justo a final de mes, usted llega y le empieza a poner márgenes superiores, no dura 2 o 3 meses, ¿verdad? Es así de simple. Es que el decreto se supone que es por 6 meses para ver si funcionó en algo, ¿verdad? Dice uno, en 6 meses yo creo que con costos va a dar tiempo a salir de los inventarios viejos de las farmacias, ¿verdad? Porque hay que entender eso, ¿ve? Todos tenemos un inventario ahí en la farmacia que hay que ver qué se hace con él. En esta semana, ¿verdad? Es una semana en la que yo no le puedo explicar qué cantidad de dudas han hecho mis compañeros y me las hacen y la respuesta es la misma, no sé. ¿Por qué no sé? Porque el decreto no dice nada y el MEC no contesta nada. O sea, el próximo lunes, ¿verdad? 17, correcto, entra a regir esto y uno no tiene ni la menor idea. Le aparece un encorbatado ahí con una hoja diciendo que va a supervisar los precios. Si quiere, ¿qué le enseño? ¿Qué derechos tengo yo contra esa persona del gobierno? O sea, es una cuestión, siente uno una impotencia tremenda porque uno quiere cumplir la ley. Y al día de hoy eso está vigente o entra a regir el 17, pero está vigente, no se ha parado nada. Y usted no tiene es un silencio total. Vamos, Bueno, y es que ¿qué este lo indica? tema, ¿Verdad? No hay nada. claro, y este tema de verdad que se las trae, porque, y hay mucha expectativa en las consultas que nos han hecho nuestros oyentes en este programa, debo decir que desde antes, porque es un tema que afecta directamente a muchas personas en este país, el precio de los medicamentos. Pero, don Eduardo, si, si esto es así como ustedes lo plantean, vamos a estar viviendo también otros errores que han sucedido también en otros países, donde se ha querido intervenir el mercado de esta manera y se generan, ahí sí, como usted mencionaba, eh, digamos, oligopolios, ¿verdad? Para recordarle a nuestra audiencia, un oligopolio es un mercado en el que un número reducido de empresas controlarían el tema de los medicamentos, ¿verdad? En términos sencillos, eso es. Estamos aquí, podríamos estar vaticinando que con este decreto de regulación de precios de mercado, en un corto o mediano plazo, si todo se mantiene así, podríamos estar llevando a nuestro país a un mercado oligopólico en el tema de los medicamentos. Bueno, es difícil aseverarlo, ¿no? Pero uno tiene que decir que si hay medidas que pueden afectar la sostenibilidad de los más pequeños, y como decía don Larry, tanto en el eslabón de las droguerías como en el de las farmacias, van desapareciendo los actores más pequeños. Y los grandes que tienen economías de escala y pueden sostenerlo, si siguen vivos, lo que se produce como consecuencia es que efectivamente el mercado se concentra. Y cuando el mercado se concentra, y como usted decía, hay un oligopolio, los actores pueden empezar a tener lo que se llama poder de mercado. Y el poder de mercado significa que yo subo los precios y mi demanda no se ve afectada. Entonces sí puedo perjudicar al consumidor incrementando mis ganancias. Hoy día eso no se da, porque si una droguería sube los precios, la otra droguería efectivamente le gana la venta. Como decía don Larry, tienen ferias y actividades donde están peleando la venta todos los días y todos los meses, ¿no?
Entonces hoy día hay alternativas donde comprar, hay alternativas que compiten entre sí donde comprar. En la medida en que los actores empiezan a desaparecer, esas alternativas también empiezan a desaparecer y eso es dañino para el mercado. Don Larry, ¿y podría suceder que grandes cadenas terminen absorbiendo a estas independientes? En el mejor de los casos, las comprarían a precio de feria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, pues, un negocio insolvente se no lo puede vender del mismo precio que un negocio solvente, ¿verdad? Bien posicionado. O esperar a que mueran y, pues, y meterse en los lugares donde están estas farmacias, que la mayoría de las farmacias independientes de Costa Rica, digamos, viejas, hay farmacias de 80, 100 años. Encontramos de 20, 30, 40 años, ¿verdad? Negocios familiares que se han ido, ¿cómo se llama?, heredando de generación en generación. Tenemos boticas una sociedad nuestra, la Botica Internacional, tiene más de ciento y resto de años de estar ahí en una esquina en el centro de San José. Entonces, al fin y al cabo, eso es muy, muy viable o muy probable. Si es que las cadenas quieren, pues, ingresar a esos lugares pequeños en los cuales son negocios muy pequeñitos, están las farmacias y tienen que sobrevivir con eso, ¿verdad? Pero esto es un asunto complicado porque también cuando uno habla en estos foros o habla con las personas, pues queda como que estamos defendiendo nuestros propios intereses, ¿verdad? Entonces quedan, estos son los mismos queriendo tener la tajada o la plata. Realmente yo no sé dónde está esa plata, ¿verdad? Porque desde la farmacia independiente nosotros brindamos un gran servicio. Todos los días levantamos nuestras cortinas para ver ese acto de fe que tenemos ese día, ¿verdad? Y ganando una cantidad de dinero que da para sobrevivir las farmacias y nuestros colaboradores, que yo creo que es lo que más nos preocupa a todos, ¿verdad? Es una cantidad enorme de personas que dependen directa e indirectamente de esto, ¿verdad? Y ni hablar a nivel de droguerías, los mensajeros que entregan, los que preparan. O sea, es que esto no es un montón de gente encorbatada ganando millones de colones, ¿verdad? Estamos hablando de que es personas que trabajan día a día para llegar y tener márgenes que son muy pequeños. Vean, yo vacilo con esto, pero digamos uno a veces ve los medicamentos como las anticonceptivas y entonces que son de mucha rotación y uno a veces le gana 500 colones a una anticonceptiva, 400 colones. ¿Por qué? Porque el mercado no le permite venderla más. Y entonces llega la gente y dice, usted a un guachimán por cuidar el carro, ¿cuánto le da? Usted mínimo le da una moneda de 500 pesos. ¿Verdad? Entonces, cuando usted ve esas cosas, ¿verdad? No es un mercado en el cual la gente esté haciendo un montón de dinero, ¿verdad? Porque el frío no está en las cobijas. Eso sí, el decreto les quedó muy fácil entrarle a las empresas nacionales, porque son las droguerías y son las farmacias. Entonces es más fácil, ¿verdad? Fue eso, simplificaron el tema. El tema está que ver con registros, el tema tiene que ver con competencia, el tema tiene que ver con importaciones paralelas, tiene que ver con que el dueño del registro prácticamente hace lo que quiera con el medicamento, está con enseñarle a las personas de que los genéricos de marca o los genéricos son buenos medicamentos y que también funcionan y son más baratos. Pero esto es, como digo, en 7 artículos quieren ordenar algo que es sumamente complicado. Y si usted no controla el precio superior, no va a controlar los inferiores, porque usualmente las marcas genéricas ponen su precio de acuerdo a lo que vale el original. Entonces, si usted tiene un original alto, ahí va un poquito para arriba, ¿verdad? 20%, 30% menos. Si este lo logramos bajar, tal vez baje, pero este no va a bajar de precio. Eso no va a suceder porque los laboratorios fabricantes, sus costos los miden por otra fórmula que no es tan simple como decir margen máximo esto, ¿verdad? Entonces, la lucha hay que darla, don Eduardo lo dijo, ¿verdad? Hacer esas mesas de trabajo donde se involucren todos los actores de esto, pero hasta el día de hoy me corrige don Eduardo, lo que ha habido silencio, un poco esas reuniones que hizo la ministra nueva la semana pasada, conversatorios, pero yo lo que vi nada más es un desconocimiento enorme del tema y un poco va o va, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Sí, pareciera que es así, lastimosamente. Yo quiero rescatar el tema de lo que planteaba también don Eduardo desde la Cámara Costarricense de la Salud sobre esa propuesta para sentarse a conversar con el MEC, el Ministerio de Salud, con la parte pública, la parte privada, precisamente para que pueda verse toda la dimensión de lo que son los precios de los medicamentos. Es algo que no es sencillo de resolver y que además puedan, de alguna manera, don Eduardo, pues buscar una alternativa que
por lo menos el interés de este programa es para que el efecto lo pueda ver el consumidor final, pero que en medio también pues haya las ganancias justas y adecuadas para los que son parte del proceso que genera este mercado. Un mensaje final, don Eduardo, sobre este tema. Sí, don Leonardo, muchas gracias. Yo diría reiterar, como dije yo al principio, hace 6 meses, en una reunión en el MEIC, invitamos a constituir esta mesa. O sea, mucho antes de que se pensara este decreto, nosotros estábamos ocupados en abordar este tema. Y queremos reiterarlo. Reiteramos la invitación el 5 de febrero, y estamos disponibles como lo estuvimos cuando fue la huelga de los especialistas y coordinamos como como cámara para que las instituciones privadas apoyaran a aquellos pacientes que lo necesitaran. Hoy día también estamos disponibles y actuando para intentar lograr que esto sea algo positivo para los pacientes. Al final del día, todos los que estamos aquí nos debemos a los pacientes, a esas personas que necesitan resolver un problema fundamental de vida como es la salud. Vamos a seguir apoyando a toda la farmacia de todos los tamaños y a todas las droguerías de este país, buscando que efectivamente logremos el objetivo final, pero de la manera correcta y que no se produzcan efectos negativos en el mercado. Bueno, ojalá que así sea y quiero agradecerle porque creo que este no será el último programa, señores invitados. Hay que volverlo a tocar este tema. Si es que entra en vigencia el decreto o no, hay que volverlo a tocar. Así que el tema queda pendiente porque esto es algo primordial para la salud de nuestro país. Le quiero agradecer mucho a don Eduardo Giliberto, presidente de la Cámara Costarricense de la Salud, al doctor Larry Ramírez, representante de la cooperativa Farmacop, representante de esta cooperativa farmacéutica, por haber estado aquí, señores. Muchas gracias. El tiempo nos ganó, pero han sido ustedes muy amables y de verdad que han puesto en el tapete temas centrales y esenciales.